El vídeo de hoy es una continuación a un vídeo que ya empecé hace unos meses, que os dejo por aquí por la i, en el cual os presentaba los libros que quería leer acerca del tema de feminismo, y he decidido hacer precisamente hoy esta segunda parte en la que ya os hablé un poquito más de los libros con más profundidad, precisamente por el día que es. ¡Feliz Día de la Mujer! Hola, bienvenidos y bienvenidas un día más al canal. Como habéis visto por el título y como habréis intuido por la intro, ya sabéis que hoy el vídeo va de hablaros un poquito más sobre el tema del feminismo, sobre todo centrándonos en los 5 libros que, bueno, al final han sido 4 de los que os hablé en el vídeo anterior que os he dejado por la i. Como presiento que este va a ser un vídeo largo, voy a dejaros en la cajita de información una especie de índice de los minutos en los que hablo de cada libro, por si estáis más interesados o interesadas en uno u otro, pues ya directamente vais a la cajita de información y tendréis el minuto exacto en el que empiezo a hablar de X libro. Antes que nada, sé que este tema es un tema bastante controvertido y quiero decir que aunque no te consideres una persona feminista, yo te animo a quedarte a ver este vídeo. Si lo eres, por supuesto que también, pero no tomes el que trate yo este tema como una invitación a irte, sino que te invito a que te quedes y que después de este vídeo consideres si sigues teniendo la misma opinión acerca del tema o no. Lo primero que quiero hacer antes de meterme en los libros es explicar un poco el término feminismo, porque es un término que causa confusión, no sé por qué, la gente no entiende bien el concepto, así que voy a intentar explicarlo de manera concisa y a ver si a esas personas que todavía no lo tienen claro y están un poco confundidas con el sentido que le dan, se aclara. El feminismo es un movimiento que busca empoderar a la mujer y como consecuencia de este empoderamiento llegar a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. ¿Por qué se llama feminismo y no igualitarismo? Pues bien, en la sociedad en la que vivimos los hombres están aquí y las mujeres están aquí. Si tú empoderas a ambos, las mujeres subirían aquí, pero los hombres también subirían y por tanto esa desigualdad seguiría. No tiene sentido empoderar a ambos cuando las que están en un nivel de inferioridad son las mujeres. Por eso se llama feminismo y eso es por lo que lucha. Y a partir de este término surgen un montón de términos más que vienen asociados a la terminología feminista, por así decirlo. Voy a recomendaros 2 canales que hablan de esto, que os los voy a dejar ambos por la i. Explican las cosas de forma bastante clara y con argumentos. Pero de todas formas, si no queréis ir a buscar estos vídeos y seguís teniendo dudas, podéis preguntarme a mí directamente, ya sea por aquí, por mis redes sociales o por mi correo electrónico, que está todo siempre en la cajita de información. Después de esta breve introducción en el término feminismo, voy a empezar a hablaros de los libros en cuestión. El primero de ellos es Todos deberíamos ser feministas, de Chimamanda Ngozi Adichie. Este librito, que es como la palma de mi mano y apenas tiene las 50 páginas, es una charla TED que dio Chimamanda, pero transcrita al papel. Como bien os comenté en el vídeo anterior, iba a hablaros tanto del libro en cuestión como de la charla original de la cual procede, por así decirlo. Voy a empezar hablándoos de lo que percibí al leer primero el ensayo. Todos deberíamos ser feministas es un ensayo que te pone sobre la mesa los micromachismos que vivimos día a día las mujeres y que quizás tú no te has percatado de ellos, pero que te aseguro que a partir de leer este libro cada vez los vas a ir viendo más y más. Los micromachismos son estos pequeños detalles, podríamos decir cotidianos, que parecen inofensivos, que parecen normales y que no tienen nada de malo, pero el machismo está ahí presente y eso está perpetuando una opresión. De la forma en la que Chimamanda lo explica aquí, creo que se puede ver muy claramente cierta clase de privilegios que tienen los hombres por el hecho de ser hombres y cierta clase de derechos que pierden las mujeres por el hecho de ser mujeres y que les sirven para llegar a la conclusión de que todos deberíamos ser feministas. Lo veo un librito bastante importante, tanto si ya estás iniciada en el feminismo como si todavía no, pero lo veo especialmente relevante si estás empezando en el feminismo y quieres empezar a ver más cosas, empezar a darte más cuenta de las cosas. Creo que este librito te puede abrir mucho los ojos. En cuanto a la charla TED, obviamente el mensaje no deja de ser el mismo, pero creo que es incluso más importante, si no queréis compraros el libro, verla, que os la dejaré por la i, porque aquí no puede haber malentendidos. Es decir, tú puedes estar leyendo el libro y decir, parece que esto la autora lo dice con tal tono o con tal intención, pero en la charla la intención y el tono de la autora están ahí. No puedes sacar tus propias conclusiones porque está la evidencia del tono con el que lo ha dicho y la intención que tiene al decirlo en dicho tono. Además que estás viendo la propia autora, es ella misma la que te lo está transmitiendo con sus palabras y parece que así el mensaje pueda llegar hasta como
más directo y como con más poder. El segundo libro del que os hablé en el anterior vídeo es The Bloody Chamber de Angela Carter. Este es un libro de relatos del cual yo había leído uno para la universidad, que es el que me mandaron, y en ese sí que vi pinceladas feministas, pero no estaba segura de si todo el libro tenía ese mismo tono, ese mismo estilo, y quería saberlo, y por eso decidí incluirlo en este vídeo. He de decir que no los he leído todos, solo he leído un par más, así que voy a hablaros de los 3 relatos que sí he leído, pero tened por seguro que voy a leer el resto poco a poco y os iré contando en futuros wrap-ups del canal. El primer relato que leí fue The Company of Wolves. Este relato es un retelling de la historia de Caperucita Roja, pero que difiere un poquito de la historia original. Empezamos porque no está la figura del cazador, figura que yo asocio con el paternalismo, por lo tanto no hay nadie que salve a Caperucita Roja. En esta historia es la propia Caperucita la que se vale por sí misma y es capaz de salvarse del ataque de los lobos, pero además lo hace de una forma muy peculiar y que introduce otro tema que trata el feminismo, que es la liberación sexual. Y es que Caperucita en este relato derrota a los lobos a través de su sexualidad, de ser consciente de ella y de ser su propia dueña. El segundo relato que leí fue The Snow Child, que por lo que leí en algunas interpretaciones de la obra es un relato basado en un cuento de los hermanos Grimm. Este es un relato muy breve en el que hay un conde y hay una condesa, pero el conde empieza a imaginarse a otra mujer, pero se la imagina solo físicamente. Esto, según he leído en las interpretaciones, demuestra que esta segunda mujer es un producto del deseo físico y sexual del conde. Como ya he dicho anteriormente, a esta mujer se la presenta solo en cuanto a un físico, por lo que la autora lo que está demostrando es cómo las mujeres somos muchas veces objetos sexuales por parte de los hombres. Además de este tenemos otro tema que es la lucha entre mujeres, una lucha que prácticamente nos han inculcado y que aunque no somos conscientes de ella, siempre cuando te dicen la típica frase "no eres como las demás", te sientes como halagada, como que te están echando un piropo, o muchas veces tú como mujer dices "ah no, pero es que yo soy diferente a las demás, yo soy más así o más allá y las otras no". Te estás diferenciando, estás como en una rivalidad constante con ellas, aunque no te des cuenta o no seas consciente de ello. Esto es algo que The Snow Child pone de relieve porque la condesa, cuando aparece esta segunda mujer, no tiene otra obsesión que destruirla para quedarse ella como la única mujer de la historia. Finalmente tenemos lo que simboliza la rosa que aparece al final de la historia. La rosa es un símbolo de la feminidad o también puede verse como un símbolo de la vagina. La condesa hace un comentario acerca de esta rosa diciendo que es una rosa que muerde, lo cual se puede interpretar como ese sufrimiento que acompaña a una mujer por el mero hecho de ser mujer, independientemente de la clase social a la que pertenezcas. Y el tercer relato que he leído es The Werewolf. Es un relato que yo diría que mezcla un poco los temas de los dos anteriores. En primer lugar porque vuelve a ser un retelling de Caperucita Roja, no hay lobo y vuelve a ser Caperucita la que se enfrenta a este de una forma distinta, esta vez con un cuchillo que bueno, no voy a contaros lo que pasa ahí. Y en segundo lugar porque cuando llega a casa de la abuelita hay ahí un enfrentamiento que vuelve a poner de relieve esta rivalidad femenina. Este libro me ha sorprendido muy gratamente, desde luego hay muchísimos tintes feministas en él, ya no solo la calidad literaria de la propia historia por las innovaciones que presenta y todo esto que os contaría más en un próximo wrap-up, sino por todos los temas que están ahí como por debajo de la historia y que tú tienes que darle al coco y darte cuenta de lo que te está diciendo Angela Carter en plan que aquí hay cosas importantes. Sin duda es un libro que os recomiendo mucho si no queréis leer un libro sobre feminismo así como tal, pero que te esté inconscientemente lanzándote las indirectas, o mejor dicho las directas de oye, aquí está pasando esto, yo te lo estoy contando en forma de historia, pero esto no quita que esté pasando en tu vida real. El siguiente libro que leí es Cómo ser mujer de Kailyn Moran. De ella os hablé en algún wrap-up porque lo leí hace un mes, pero hoy quiero centrarme más en por qué es importante para el feminismo o para la temática feminista. Cómo ser mujer es un libro en el que Kailyn Moran nos cuenta anécdotas de su vida relacionada con temas que trata el feminismo. Abarca tanto como temas considerados como más importantes, como podrían ser la pornografía, el sexismo, el aborto, el tener o no tener hijos, así como temas más banales como puede ser el sujetador, las bragas, la depilación, la regla, el sentirse gorda. Este no es un libro que te esté contando la verdad absoluta, es un libro en el que Kailyn Moran te está dando su propio punto de vista, pero es el punto de vista de una persona feminista y eso es lo que yo valoro más. Creo que es una muy buena herramienta para comparar tus propias opiniones con las de otras personas feministas,
porque no siempre tienes las mismas opiniones que ellas, puedes diferir en algunos puntos de vista y también estar totalmente de acuerdo en otros. Esto es precisamente lo que me ha pasado con Caitlin Moran. Yo estoy de acuerdo en algunos temas, como por ejemplo mojándome el capítulo de la pornografía, que además es el capítulo 1, me parece sencillamente maravilloso, es que suscribo todas y cada una de las palabras que dice Caitlin Moran aquí. Pero sin embargo otros, como por ejemplo el capítulo en el que habla de las bragas, no lo termino de compartir. Como ya he dicho, creo que es un muy buen libro cuando tú ya tienes tu opinión feminista formada en ciertos aspectos y quieres contrastarla con la de otras feministas o simplemente nutrirte de otras opiniones para empezar a formar la tuya, también puede ser. Y el último libro del que os quiero hablar es de Una habitación propia por Virginia Woolf. Virginia Woolf es una de las máximas exponentes del feminismo, así que no podía dejar de leer algo suyo para este vídeo y escogí Una habitación propia. Yo no lo sabía hasta que leí este libro y lo pone al inicio, pero Una habitación propia es un ensayo basado en 2 conferencias dadas en octubre de 1928 en la Sociedad Literaria de Newham y la Octa de Jean Tirton. Los textos eran demasiado largos para ser leídos en su totalidad en dichas conferencias, así que Virginia Woolf posteriormente los pasó a papel y los amplió. Este libro me da para una reseña completa en el canal, que no sé hasta qué punto os interesaría. Os dejo una encuesta por aquí por si queréis que haga de vez en cuando alguna reseña, pero yo aquí voy a basarme solo en unos 4 puntos que me han llamado especialmente la atención y que me gustaría resaltarlos, porque de verdad este libro es de lectura obligatoria. Es una pasada lo que dice y además me parece tan avanzado lo que dijo esta mujer hace 90 años y que sigue siendo tan actual. Una habitación propia se centra básicamente en el papel de la mujer en la literatura y los puntos que yo he resaltado están obviamente relacionados con esto. El primero de ellos es cuando Woolf trata el cómo era ser un hombre y cómo era ser una mujer en la época de Shakespeare, pero no un hombre y una mujer cualquiera, sino un hombre y una mujer que tuvieran pasión por escribir, pasión por el teatro y pasión por hacer cosas en esa época de cara a estos ámbitos. Virginia Woolf muestra cómo una mujer no hubiera tenido, y probablemente las mujeres que lo intentaron no lo tuvieron, oportunidades de hacer ni una mínima parte de lo que logró Shakespeare, y por eso ahora conocemos a Shakespeare, pero no conocemos a todas estas mujeres que quizás podrían haber sido un Shakespeare de su época. Relacionado con esto está la reacción que dice Virginia Woolf que tenían los hombres en el momento cuando una mujer decía que quería escribir, y es escribir. ¿Para qué quieres tú escribir si eres inferior a nosotros? Y es que, como decía, ahora mismo no recuerdo quién escribió que lo dijo, pero intentaré buscarlo y lo dejaré por la pantalla. Él decía que las mujeres éramos mentalmente, moralmente y físicamente inferiores a los hombres. ¿What? Otro punto importante que creo que trata Virginia Woolf en este libro es el tema de que las mujeres siempre estaban encerradas en casa mientras que los hombres tenían la oportunidad de viajar, y obviamente todo esto eran facilidades que tenían a la hora de escribir y de hacerse un hueco en la literatura. Y un poco relacionado con esto están los temas que trataban hombres y mujeres, con el ejemplo de Jane Austen y de las hermanas Bronte con el de Tolstoy. Cogiendo el ejemplo de Jane Austen habla de la sociedad de su época, de cómo se comportaban en casa y como mucho en su entorno, mientras que Tolstoy en Guerra y Paz está hablando de temas importantes de la humanidad, como es la guerra, ¿no? Esto era visto como un tema importante en la época y no como un tema trivial, como podría ser el hablar de lo que pasaba en una casa, lo que pasaba en una sociedad que tú ya estabas viviendo eso, ¿para qué necesitabas que te lo contaran, no? Creo que es un libro muy interesante, y que ya aquí en la contraportada te dice que la respuesta que da Virginia Woolf a la pregunta ¿qué necesita una mujer para escribir buenas novelas? Virginia Woolf dice que independencia económica y personal, es decir, una habitación propia. Yo dejo esta premisa aquí y de verdad es uno de los libros de todos los que os he enseñado, os los recomiendo obviamente todos, pero es que este es sinceramente wow. Antes de acabar me gustaría hacer una breve recapitulación de para qué tipo de personas recomiendo estos 4 libros, porque son la verdad libros bastante distintos entre sí y me gustaría decirlos por si alguien está interesado en leerlos, orientar un poco. Todos deberíamos ser feministas, lo recomendaría especialmente para aquellas personas que se estén iniciando en el tema del feminismo y quieran saber desde dónde empezar. Además, si no queréis compraros el libro, tenéis la charla TED que ya he dejado por aquí por la i, así que es mucho más fácil conseguir llegar a él. Pero como he dicho, por supuesto, también se lo recomiendo a una persona ya feminista que quiera seguir aprendiendo más. Es muy buena lectura. The Bloody Chamber es una obra que la recomiendo si queréis tratar el tema del feminismo desde una perspectiva más literaria. Cómo ser mujer, como ya he dicho, lo recomiendo para comparar puntos de vista, para comparar testimonios, opiniones, tanto si ya te consideras feminista como si estás empezando, como si no te lo consideras, si quieres
ver lo que tú piensas frente a una opinión contraria a la tuya. Una habitación propia quizás lo veo un poco más cuando ya estéis metidos o metidas en el tema feminista, porque es un poquito más tenso quizás. Además, como es una autora modernista, hace un montón de referencias que, por cierto, luego las puedes tomar y te pueden servir para posteriores lecturas. Just saying. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido, que os hayáis informado, que os hayáis algo. Para cualquier sugerencia, comentario, por favor, desde el respeto, porque sé lo que pasa con estos temas, está en la cajita de comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo y un besote.